En el marco de este día, la Secretaría de Protección Civil capacitó a cientos de voluntarios para promover la cultura de los primeros auxilios. Durante el simulacro del 31º aniversario del sismo de 1985, se instalaron carpas en el Monumento a la Revolución para registrar a voluntarios interesados en aprender sobre acciones de primeros auxilios, en donde personal de Protección Civil los capacitó sobre cómo realizar estas acciones, todo esto para crear conciencia sobre la ayuda y cómo ofrecerla. Principalmente se está fortaleciendo a un nuevo término, que es la gestión integral del riesgo, que buscamos que desde el origen, antes de que lleguen a suceder nuevos eventos, se empiezan a detener, que empecemos a crear conciencia con la población de que se puede detener o diezmar ese fenómeno perturbador y salir como tal avante durante un evento de riesgo. Algunos de los cursos que recibieron fue el de desobstrucción de niños y adultos, RCP, a solo manos, con ayuda de maniquís, entre otros. En nuestro caso estamos trayendo lo que es una ambulancia con atención prehospitalaria, es una ambulancia de tercer nivel y estamos dando ese enfoque ahorita. También traemos lo que es manejo de extintores, capacitación de primeros auxilios y combate contra incendio. Alrededor de 500 capitalinos fueron los que se registraron como voluntarios, todos ellos conscientes de la importancia de la ayuda al otro. Poder ayudar a mi entorno, alguna situación que algún día uno no lo quiera, le toque vivirlo, y en vez de solo ser espectador, poder contribuir a dar una solución quizá. Fue hasta las 13:30 horas cuando los voluntarios se registraron para formar parte de las brigadas comunitarias de Protección Civil, con la intención de ayudar en puestos de mando o en las calles en caso de haber algún desastre. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.